Bueno, vamos a ahondar en lo que ha sido la jornada de hoy y lo que viene también en este nuevo gobierno de Michelle Bachelet, y nos encontramos con los analistas políticos Pamela Figueroa y Gonzalo Miller, que están en esta mesa de trabajo. ¿Cómo están? Muy bien, buenas tardes. Hola, me imagino que ha seguido de cerca esta ceremonia de cambio de mando, que no se ha visto opacado en este caso por ningún hecho especial, más allá, cierto, del retraso en los minutos. ¿Cómo vieron ustedes esta ceremonia republicana? Bueno, yo creo que fue una ceremonia impecable, muy bien organizada, muy republicana. Yo creo que esta ceremonia de traspaso de mando está llena de distintos hitos que van representando a los distintos poderes del Estado, a la diversidad de la sociedad. Entonces, porque vimos primero en la mañana que asumieron los nuevos diputados por un nuevo periodo, también los senadores, se eligieron a las presidencias y directivas de ambas cámaras. Hubo importantes discursos tanto de la nueva presidenta del Senado, la senadora Isabel Allende, como del presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Cornejo. Y yo creo que ese fue como un primer momento interesante, que es donde hay una parte importante de representación. Hay bastantes parlamentarios nuevos, varios independientes con más diversidad, antiguos personeros que estuvieron en la vida política más pública, que ahora ingresan al Parlamento en ambas cámaras. Y después, bueno, la ceremonia que se realiza en el salón plenario, con una importante presencia de mandatarios de distintos países, sobre todo América Latina, que yo creo que eso es bien importante resaltarlo, porque creo que Chile está en un momento de que se está tomando una opción de reinserción de la política vecinal y regional, y que fue muy emotivo, además, yo creo, ver por primera vez que una mujer presidenta del Senado entrega la banda presidencial a otra mujer presidenta. Yo creo que eso también muestra una sociedad distinta. Gonzalo, es uno de los simbolismos que, cierto, ha llamado más la atención, e incluso, cierto, la senadora Isabel Allende, con mucha emoción, cierto, dio su primer discurso como la segunda autoridad del país, y además de hace varios días venía comentando lo significativo que era para ella, cierto, poder ser la primera mujer presidenta, cierto, del Senado en nuestra historia republicana, y además poder entregarle la banda presidencial a Michelle Bachelet. ¿Es tan histórica, tan importante esa imagen? Sin duda, es un símbolo. Yo creo que la transmisión de mando, todo lo que hemos visto hoy día, está lleno de símbolos. Es una ceremonia que es muy sobria, es muy como somos los chilenos, digamos. Si alguien la mirara de afuera, extraña de repente. Hasta ahora no hemos escuchado un discurso. Es bastante, media fome, no tiene ese sabor, es muy ordenada, de pequeños símbolos, la piocha de O'Higgins, la banda, y hay un relato, yo lo he seguido a través de los medios de comunicación, como le pasa, y en eso, claro, obviamente tener una presidenta del Senado por primera vez, ¿no es cierto?, y que le haya tocado entregarle la banda también a la presidenta Bachelet. Yo creo que tiene también ese símbolo de nuevos tiempos, un símbolo de el espacio de la mujer. Claro, bueno, a ver ahí hasta dónde, porque si uno mira en el Senado, Isabel Allende es una de las pocas senadoras que hay. Si uno mira el Parlamento, muy baja representación femenina, pero bueno, son símbolos, son señales. No hay un gabinete paritario como sí lo hubo en la primera parte del primer gobierno de la presidenta Bachelet. No hay ni gabinete paritario. Cuando uno veía las últimas designaciones, que incluso los gobernadores, que son 50, que tampoco se respetó la paridad, a pesar de que se mantiene una cuota en torno al tercio, que es más o menos parecido a lo que existe en el Congreso, un poco menos de un tercio de las mujeres que son parlamentarias. Bueno, eso es la forma, pero entremos de inmediato, ¿les parece, a la discusión en torno al fondo? ¿Cuál es el primer desafío que tiene ahora la presidenta Michelle Bachelet? Ya sabíamos, cierto, a través de distintos medios, que lo primero que va a aterrizar va a ser el proyecto de la reforma tributaria. ¿Cuál es el primer desafío que tiene para implementar los cambios que prometió en su campaña? Bueno, mira, yo creo que el gobierno de la presidenta Bachelet tiene un desafío muy claro, ya que en el fondo el mensaje de ella fue un camino para construir una sociedad con mayor cohesión social y menos desigualdad, y eso es a través de una educación pública, gratuita, de calidad, etcétera. Y para concurrir a esa reforma educacional se acompañan de otras dos grandes reformas, ya que es la reforma tributaria, que tiene múltiples sentidos, pero yo creo que para la ciudadanía la gente lo relaciona directamente, la reforma tributaria, con el financiamiento de una educación que esté al alcance de todos, y claramente lo que es la discusión sobre la nueva Constitución, que va a sentar como las bases más políticas y legales en relación a esta sociedad con mayor cohesión social. Entonces, si bien la reforma tributaria es
pareciera ser como el primer paso. Yo creo que lo que más se va a observar desde la ciudadanía y de los distintos actores es el legado que puede dejar la presidenta Bachelet con respecto a la educación. Esto no es fácil porque tenemos gobiernos de 4 años y en general las reformas educacionales son procesos que se dan en el mediano y largo plazo. Por eso yo creo que es bien importante las señales que se pueden ir dando durante estos 4 años y sobre todo durante los primeros 100 días. En general yo creo que el gobierno de la presidenta Bachelet ha dado bastante énfasis a 50 medidas que se van a hacer en los primeros 100 días, que es probablemente lo que se están exponiendo las distintas autoridades a ser evaluado una vez que este periodo termine. Entonces yo creo que eso va a ser como el principal desafío. La presidenta cuenta con una mayoría en ambas cámaras que no necesariamente son suficientes para todas las reformas, pero yo creo que es un piso interesante de mirar de que gran parte de la ciudadanía que está representada en el Congreso tiene como énfasis también avanzar en estas reformas. Gonzalo, te planteo la misma pregunta y respecto de qué es el primer desafío que va a tener el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y te amplío la pregunta porque va a tener un desafío, cierto, sabemos en la tramitación de leyes, pero también, cierto, en lo que vaya a ocurrir con estas movilizaciones que se dan en las calles y esta ciudadanía empoderada. Absolutamente. Yo creo que primero el desafío son el manejo de las expectativas. Yo creo que hay una expectativa muy grande respecto a estas reformas, porque hay ciertos elementos técnicos que las personas que van siguiendo la política van entendiendo, porque la ciudadanía mira más de lejos y no comprende completamente. Entonces, reforma tributaria para la educación gratuita. Yo va a entender de que el programa de educación gratuita no es para este gobierno, sino que para el siguiente. Entonces, hay un desfase que las personas va a haber procesos de comunicación, de que se van entendiendo, y de urgencias. Lo vimos hoy día, ya la sede de la democracia cristiana fue tomada, digamos, por los estudiantes hoy día en la mañana, marcando un precedente, diciéndole, ¿sabe qué? Ni un día más, ni un día menos, aquí va a haber urgencia, hay una ciudadanía que está movilizada, los movimientos sociales que se quiere reflejar como que serían parte del gobierno, y dicen, no, nosotros actuamos de manera independiente, tenemos nuestra propia dinámica, nuestros propios ritmos. Hay una marcha estudiantil para los primeros 10 días, entonces, bueno, lo que se ha roto aquí un poco es entender de que los códigos tradicionales del gobierno, entonces, no, hay una luna de miel, los primeros 100 días, donde en realidad, aquí desde el primer minuto, lo marcó, escuchaba al ministro de Hacienda, Alberto Arena, dijo, nosotros nos ponemos a trabajar mañana. Hay un sentido de urgencia, hay muchas medidas que están comprometidas para los primeros 100 días de gobierno y que de alguna manera la ciudadanía está esperando. No nos olvidemos una cosa, es una ciudadanía, cuando uno revisa una presidenta que fue elegida con una gran votación, uno dice, no, va a tener un colchón de aprobación importante, va a poder esperar, marcar unos ritmos. Y resulta que a la ciudadanía o a sectores de la ciudadanía, a ciertos movimientos, no le parecieron algunos de los movimientos, y hubo autoridades que no alcanzaron a asumir. Y tuvimos a 4 subsecretarios que, siendo designados, siendo elegidos para ser subsecretarios, no alcanzaron a asumir. O sea, el gobierno de la presidenta Bachelet con lo que se dio durante el nombramiento, ¿cierto?, de las primeras autoridades y estas renuncias, estas seguidillas de críticas, precisamente con estos 4 subsecretarios que terminan saliendo hasta hace pocos días atrás. Yo creo que lo que se marca es que aquí hay una ciudadanía que está ahí pendiente, que tiene otros ritmos. Cuando uno mira en general, no solo la política, es una ciudadanía que quiere que se le resuelvan los problemas, los demanda ahora, así se relaciona con la empresa. Si a alguien se le cae el teléfono celular, no le funciona, inmediatamente reacciona, reclama, ¿cómo yo tengo contratado esto? Y mira al poder político y ocupa los mismos medios y espera respuestas también instantáneas. Ahí va a haber que haber un aprendizaje en términos de que los tiempos de la política, que tienden a ser más lentos, más largos, van a tener que activarse respecto de esa urgencia. Y sobre todo porque además Bachelet, como muy bien decía Pamela, ella cuenta con mayoría suficiente, por ejemplo, para tener una reforma tributaria aprobada en 100 días. No tiene ningún problema. Entonces decirle, bueno, ¿y qué pasa? ¿Dónde pongo el freno? Porque todo gobierno necesita freno. Todo gobierno necesita alguien que le permita manejar los ritmos. Porque hay ciertos compromisos para el primer año y decirle, bueno, pero este gobierno dura 4 años. Y además aquí hay una reforma tributaria para financiar la educación. ¿Y qué pasa con la salud? ¿Y qué pasa con la vivienda? ¿Qué pasa con las otras demandas? Entonces decirle, bueno, va a haber un proceso donde va a haber que, y yo entiendo así el llamado que hace la propia Presidenta, de decir, yo voy a escuchar a la oposición, me voy a reunir con ellos, los voy a integrar a estos cambios, que yo creo que la voluntad de la propia Presidenta Bachelet es de iniciar un camino de reformas y no de revoluciones, no de partir de cero, sino de cómo ir perfeccionando, cómo ir avanzando en este modelo que de alguna manera nos tiene aquí
están expectantes. Entremos de inmediato al Palacio de la Moneda, entremos de inmediato a conversar sobre este gabinete que juró o prometió, ¿cierto? Hay que hacer la salvedad esta mañana, y bueno, y el que lo hace en primer lugar es el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, una figura que de alguna manera también genera incertidumbre porque por ahí se habla de que no tiene el peso político para el cargo de ministro del Interior, pero sabemos que es muy cercano a la presidenta Michelle Bachelet, un hombre de la extrema confianza, institucionalizar la confianza. ¿Cómo ves tú en este caso la llegada del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, con la juventud de sus años y todo lo demás? Sí. Bueno, yo creo que se ha hecho notar en algunas discusiones sobre la juventud del gabinete, pero uno ve, y no solamente en Chile, yo creo que en varios otros países hay gabinetes conformados con promedios de edad cerca de los 40 años, y también estamos hablando aquí de ministros que tienen 40, un poco más de 40 años, tampoco son tan jóvenes, ¿viste? Yo creo que lo que más llama la atención probablemente es que no son caras de primera línea, que estuvieron siempre en primera línea, pero en general incluso los ministros jóvenes son personas que han tenido cierta experiencia. Ya estamos hablando del ministro del Interior, el ministro del Interior fue gobernador, ya estuvo trabajando, digamos, en el Servicio de Gobierno Interior de Chile, y tiene una larga experiencia con la presidenta y en campañas, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay un factor que yo creo que hay que mirar, digamos, qué significa esta apuesta por que personas que no estaban probablemente en la primera línea que estábamos tradicionalmente acostumbrados los chilenos están tomando mayores responsabilidades, porque yo creo que además el gabinete es bastante diverso. Ya uno mira, hay personas que tienen mucho más experiencia, otras más jóvenes, personas que vienen con una carrera más tradicional dentro de los partidos políticos, otras que vienen con una carrera más cercana a organizaciones sociales o al mundo más de la sociedad civil. Entonces yo creo que hay una cierta diversidad ahí, y yo creo que los gobiernos se componen no solamente de personas, sino que también de equipos de trabajo, de la relación que va a existir, no solamente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sino que, como bien Gonzalo señalaba, de la relación que va a existir hoy día entre el gobierno, los partidos políticos y la sociedad organizada. O sea, yo creo que cada vez más la democracia ya implica esta diversificación del poder político. El poder está cada vez más disperso y hay distintos actores que van teniendo peso en distintos momentos. Entonces yo creo que ahí hay una apuesta bien importante de cómo conectarse de una manera distinta con los partidos políticos y la sociedad civil y generar un mecanismo de gobernabilidad que es más rápido, hay más información, la gente está totalmente informada de todo lo que sucede. Entonces ya ese rol que cumplían probablemente los partidos políticos, los gobiernos, de manejar cierta información y que esto solo sea como un manejo comunicacional de expectativa, no solo tiene que ver con lo comunicacional, yo creo que también en la forma cómo se trabaja en la toma de decisiones. Gonzalo, hay un riesgo, te voy a dejar planteada la pregunta, hay un riesgo en la apuesta que hace la presidenta Bachelet en dejar a su hombre de confianza en el Ministerio del Interior, y lo pregunto porque se ha hecho mucho la comparación con la misma designación que hizo el presidente Sebastián Piñera con Rodrigo Hinspeter en su momento. Así que te dejo planteada la pregunta, los invito a ustedes y por supuesto a los que nos acompañan en esta transmisión especial a la pausa muy breve y seguimos de regreso en el análisis político de esta jornada importante, por supuesto, para